Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. A lo largo de los 3 episodios anteriores les presenté la historia de Fujiwara Michinaga. Él fue el regente más poderoso de la historia. Con él, el control de los Fujiwara llegó a su punto más alto, pero después de su muerte, la influencia de estos comenzó a reducirse poco a poco. Esto lo iremos viendo a lo largo de los siguientes episodios. La semana pasada también les conté sobre la rebelión de Taira Tadatsune y cómo Minamoto Yorinobu logró conseguir casi milagrosamente su rendición después de 3 años de haber estado en guerra abierta contra el gobierno central. Quiero hacer énfasis en esto de que fue milagroso. Al menos siento que así pareció lo que conté la semana pasada, por lo que me puse a indagar más sobre el tema y aunque las fuentes antiguas no tienen más detalles de lo sucedido y efectivamente lo consideran algo casi mágico, los investigadores modernos como Carl Friday y Wayne Farris proponen que la rendición de Tadatsune fue el fruto de una estrategia muchísimo más compleja. El punto más importante de estas investigaciones modernas, o de estas teorías modernas, y uno de los más complejos de entender para nosotros, es la mentalidad de los protagonistas de esta historia y la ideología que tenían en esa época. La psicología del poder en el Japón Heian, su código moral y a qué se le daba peso moral en esta época, fue una de las grandes razones que promovieron la rendición de Tadatsune. Comenzando porque consideran que él nunca quiso independizarse de la corte de Heian, ni fundar su propio reino. Principalmente Carl Friday propone que Tadatsune siempre fue y se consideró fiel al emperador. En su manera de pensar, su lucha solo era un acto de protesta contra el abuso de los gobernadores corruptos de la provincia. Aparte de esto, Minamoto Yorinobu era el líder de los Seiwa Genji, la rama de los Minamoto más prestigiosa de este momento. Su peso político era enorme, su prestigio y autoridad moral eran también maravillosamente grandes, y con esto fue que logró convencer a muchos de los aliados y partidarios de Tadatsune de abandonar la causa de la rebelión. También Yorinobu ya había logrado mediar un conflicto con Tadatsune en el año 1008 y al parecer Tadatsune siempre le profesó un gran respeto por esta situación. Por lo tanto, oponerse a él era casi impensable en la mentalidad de Tadatsune. Aparte de todo esto, los aliados propios y vasallos de Yorinobu, que no eran pocos, le dieron la espalda a Tadatsune, con lo cual quedó sumido en un profundo aislamiento político y social. Por medio de estos aliados, Yorinobu frenó rutas de abastecimiento y conexiones comerciales hacia los territorios de los rebeldes, aislándolos por completo. Por último, el peso moral de Yorinobu en la corte era suficiente para poder promover favores políticos de parte del gobierno central, ofreciendo protección a los rebeldes que decidieran cambiar de bando, o al menos rendirse. Con el tiempo, en pocos meses, Tadatsune entendió que se había quedado solo. Él había logrado mantenerse en pie de guerra, pues había emergido como el defensor de los señores guerreros de la región de Kanto, frente a los abusos de los gobernadores enviados desde el gobierno central. Comenzando por Taira Naokata, que había llegado a saquear las aldeas locales, pero en este momento, Yorinobu, con una estrategia conciliadora, lo había dejado atrapado, sin aliados ni apoyos, en el pequeño castillo de Ishimi, aislado y solo. Frente a esto, la única solución fue rendirse, sin siquiera haber luchado una sola batalla. Aclaro, nada de esto quedó escrito en las fuentes, y es solo una propuesta realizada por los investigadores modernos, aunque es ampliamente aceptada.
y tiene más sentido que la solución milagrosa que había comentado en el capítulo anterior. Ahora, vamos a centrarnos en analizar al heredero de Michinaga, su hijo Fujiwara Yorimichi. Yorimichi nació en el año 992, durante el periodo de regencia de su tío Fujiwara Michitaka, pero en el año 995 su padre ocupó la cima del clan después de la muerte de Michitaka y en pocos días de Michikane, los hermanos mayores de Michinaga. Por esta razón, Yorimichi creció desde que tuvo memoria en la familia más poderosa e importante de Japón, después de la familia imperial, por supuesto. Aunque es importante puntualizar que gracias al control que Michinaga ejerció, los Fujiwara llegaron a tener más estabilidad y menos disputas sucesorias que la familia imperial. Comenzó a ejercer cargos administrativos desde que cumplió la mayoría de edad y para el año 1013 fue nombrado consejero, a la edad de 21 años. Era el consejero más joven que se había nombrado jamás en la corte de Heian. En el año 1017, su padre decide retirarse como seisho del emperador Go-Ichiyo y le deja el puesto a Yorimichi, lo cual lo convirtió en el regente más joven que jamás hubiera gobernado Japón. Aunque, como sabemos, el verdadero gobernante era su padre, y lo seguiría haciendo por casi 10 años más. Yorimichi pasó esos 10 años aprendiendo de su padre todo lo que pudo, relacionándose con los aliados de la familia Fujiwara, forjando sus propias alianzas y lealtades. Desde el año 1019 pasó a ser Kanpaku, pues el emperador ya era mayor de edad. Yorimichi se casó con la hija de un descendiente del emperador Murakami, el príncipe Tomohira, y al no poder tener hijos, adoptaron a la hija del príncipe Atsuyasu, el primer hijo del emperador Ichiyo, que si recuerdan no heredó el trono porque su madre falleció cuando él era apenas un niño y por lo tanto se quedó sin apoyo político, mientras que su medio hermano era el emperador Go-Ichiyo, nieto de Michinaga. Bueno, pues al parecer el príncipe Atsuyasu y Fujiwara Yorimichi realmente fueron cercanos desde la infancia. Incluso hay algunos textos que sugieren que llegaron a ser grandes amigos. Y cuando el príncipe Atsuyasu falleció en el año 1018, a la edad de 20 años por una enfermedad, Yorimichi decidió adoptar a su hija, la princesa Eiko. Aproximadamente entre el año 1023 y 1025, Yorimichi tuvo diversos conflictos con su padre, el cual, según se narra en los diarios del mismísimo Michinaga, los Mido Kanpakuki, generó que su padre lo rechazara y lo reprendiera públicamente en una ceremonia del año 1025, acusándolo de permitir los excesos en la corte, que no eran propios ni dignos de su rango como la nobleza de Heian. Estas discusiones son la evidencia que deja claro que aunque Yorimichi era el Kanpaku, realmente Michinaga era quien mandaba y era respetado por todos como tal. A raíz de estos conflictos, Yorimichi comenzó a buscar su propia forma de gobernar. Aunque su padre prefería centralizar el poder en su persona, Yorimichi optó por delegar las tareas, solicitar la opinión de los consejeros y en general reunió un notable grupo de administradores eficientes dirigidos por él, en lugar de mandar en todo como lo había hecho su padre. No sabemos si la relación con su padre llegó a sanar por completo antes de la muerte de este, pero sí sabemos que Michinaga lo volvió a reconocer como su heredero definitivo y lo apoyó después de retirarse de la vida política y tomar los votos antes de fallecer. Con la rebelión de Tadatsune, Yorimichi tuvo que enfrentar una gran amenaza, por primera vez sin el apoyo de su padre, pero ya había forjado las relaciones familiares suficientes
para poder recurrir a los Taira y después a los Minamoto para resolver la situación. El poder y el control de Yorimichi eran más diplomáticos y menos agresivos que como lo había sido su padre. Esto generó que el poder de los Fujiwara se dispersara entre otras familias de la corte y principalmente promovió el aumento de la influencia de los clanes guerreros desde las provincias. En medio de esta relajación del autoritarismo del gobierno de los regentes, sucedió una crisis que puso en riesgo el perfecto plan que Michinaga había diseñado para que la familia Fujiwara controlara a la familia imperial. El emperador se había casado con la hija de Michinaga, la emperatriz Ishii, y ella ya le había regalado 2 hijas al emperador, pero no había conseguido tener un hijo varón, por lo que la sucesión estaba en riesgo. Recuerden que para esta época ya no se entronizaba a las hijas, todo debido a la mala reputación que dejó la emperatriz Kokun históricamente, que estuvo a punto de entregar la corona a un monje que la había enamorado. Pueden escuchar esta historia en el episodio 8 del podcast. Bueno, volviendo a la crisis, sin un heredero varón, el hermano menor del emperador Go-Ichiyo, el príncipe Atsunaga, era ahora el único heredero posible. La salud del emperador Go-Ichiyo fue decayendo lentamente por años. Las crónicas mencionan síntomas como una constante sed y una pérdida de peso bastante importante, por lo que se sospecha en la actualidad que lo que padecía era una diabetes, que poco a poco fue mermando su salud hasta que en el año 1036 falleció de manera abrupta. La muerte del emperador se mantuvo en secreto, pues la ceremonia de abdicación no se llevó a cabo antes de que él falleciera, por lo que se realizó a puertas cerradas y solo después de esta ceremonia se organizó el funeral y se informó de que el emperador ya no estaba en este mundo. Esta situación de completar los debidos rituales, incluso cuando el emperador ya había fallecido, se volvería una constante en los próximos siglos, y nos habla de la enorme burbuja de ritualidad en la que estaba envuelta la vida y en este caso la muerte de un emperador. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, los emperadores para este punto de la historia ya solamente eran un símbolo ritual de Japón, más que el gobernante real. El príncipe Atsunaga fue entonces coronado con el nombre de emperador Go-Suzaku. Él se casó con la hija del primogénito del emperador Ichiyo, la princesa Eiko, que como recordarán fue adoptada por el regente Yorimichi. A diferencia de su hermano, que solo tuvo una esposa, algo raro para esta época, la verdad, el emperador Go-Suzaku tuvo 2 emperatrices al mismo tiempo. El puesto de emperatriz era bastante exclusivo y Go-Suzaku nombró a 2 a la vez. La emperatriz Teishi, hija del emperador Sanjo y que era su primera esposa, y la princesa Eiko, nieta del emperador Ichiyo e hija adoptiva del regente Yorimichi. Con esto, la princesa Eiko quedaba en el estatus de emperatriz y podía ser la madre de los herederos, lo cual pondría nuevamente a Yorimichi como abuelo imperial. Aparte de sus 2 emperatrices, el emperador Go-Suzaku también tuvo otras 3 esposas secundarias. Las 3 pertenecían al clan Fujiwara. La emperatriz Teishi tuvo 2 hijas y un hijo con el emperador, pero fueron en cierta forma repudiados por el regente Yorimichi, pues al no tener lazos familiares con los Fujiwara, el estatus de los Fujiwara como regentes corría riesgo. El tiempo pasó y la corte comenzó a polarizarse y se formó una facción que empezó a repudiar a Yorimichi. El miembro más importante de esta facción anti-Fujiwaras era
extrañamente Fujiwara Yoshinobu, un medio hermano de Yorimichi, pero que le tenía un gran recelo a él y a su padre, pues su madre era hija de Minamoto Takahira, que fue el principal exiliado durante el incidente Anwa, del que hablamos en el episodio 17, y fue durante la crisis por escoger al heredero del príncipe Reisei. Resulta que Michinaga relegó a la hija de Takahira y a sus hijos con ella a una segunda categoría por detrás de Yorimichi y sus hermanos. Con el tiempo, la familia de Yoshinobu fue bloqueada en sus ascensos políticos, mientras que la familia de Yorimichi fue ampliamente favorecida. La verdad es que los hermanos de Yoshinobu decidieron alinearse con Yorimichi para poder recibir su favor, pero Yoshinobu sentía un recelo más profundo y se mantuvo apartado. Aún así, logró escalar en su carrera política a cargos importantes, entrando al servicio personal de la emperatriz Steishi, e incluso se le nombró tutor del príncipe Takehito, el cual era el hijo del emperador con la emperatriz Steishi. La tensión en la corte fue en aumento, pues los Fujiwara apoyaban al primer hijo del emperador, el príncipe Chikahito, como heredero, aunque no fuera hijo de una de las dos emperatrices. La madre de Chikahito era una hermana de Yorimichi. Aún así, no lograron apartar de la posible sucesión al príncipe Takehito, que era el protegido de Yoshinobu, y gracias a esta protección fue que no pudieron hacerlo. Pasaron los años y en el año 1045 el emperador Go-Suzaku enfermó gravemente, y en ese momento la disputa por el heredero estalló. Los Fujiwara manipularon la corte y declararon heredero al príncipe Chikahito, pero Yoshinobu decidió alzar la voz. Y según las fuentes, recriminó fuertemente al emperador el rechazo que le hacía a su hijo Takehito. Le pidió que al menos lo nombrara heredero de su hermano y consiguió que el emperador emitiera un testamento en el que declaraba que gobernaría Chikahito y después de este le sucedería Takehito. Este acto fue sumamente valiente, pues consideren que hablar al emperador era considerado todo un honor, y por lo tanto recriminarle algo o acusarlo de algo era un discurso bastante peligroso. Yoshinobu se arriesgó a que sus palabras fueran consideradas una ofensa e incluso pudiera ser que se le declarara traidor por faltarle el respeto al emperador. Finalmente esto no pasó y logró al menos la promesa de que llegaría al trono un emperador que no sería controlado por los Fujiwara, al menos por herencia materna. Este evento tendría consecuencias enormes que ya iremos viendo en los siguientes episodios. El emperador falleció ese mismo año, solo unos días antes de haber abdicado al trono en favor de su hijo Chikahito, que subió al trono con el nombre de emperador Go-Reisei y tomó como emperatriz consorte a la hija del emperador Go-Ichiyo, su tío, pero no se conformó con una sola emperatriz, y también nombró emperatrices a la hija de Fujiwara Yorimichi y a la hija de su hermano Fujiwara Norimichi, el cual ya se estaba preparando para heredar el poder de manos de su hermano. Él es el único caso en el que un emperador ha tenido 3 emperatrices principales al mismo tiempo. Me voy a adelantar un poco para hacerles saber que el emperador Go-Reisei no logró tener ningún heredero varón con ninguna de sus esposas ni sus múltiples concubinas. Y en 1049, la hija de Norimichi dio a luz al único hijo varón del emperador, pero lamentablemente nació sin vida o falleció a las pocas horas de vida. Por lo que, por azar del destino, el príncipe Takehito, es decir, el protegido de Yorinobu, lograría mantenerse como heredero indiscutible hasta el final del reinado de Go-Reisei.
sin hacerles más revelaciones del futuro. Regresaré a hablar de los años de gobierno de Go-Reizei, que no fueron pocos. Durante estos años, el gobierno central estaba pasando por una crisis de falta de fondos. Debido al crecimiento de los Shoen, los territorios entregados como propiedad privada, la recaudación de impuestos había vuelto a caer desde la muerte de Michinaga. A causa de este déficit económico, se promulgaron leyes que reorganizaron los Shoen. Tenían como intención, supuestamente, regularizar los títulos de propiedad de estos territorios y expropiar aquellos que hubieran sido obtenidos de manera ilegal, ya sea por ocupación de territorios sin ningún aval oficial o por medio de actos de corrupción. La idea era bastante buena, pero su ejecución terminó convirtiendo la medida en una forma de proteger a los territorios de los clanes poderosos, pues la influencia de estos les permitió mantener sus territorios incluso aunque fueran ilegales, mientras que a varios clanes pequeños se les retiraron sus propiedades incluso cuando podían demostrar su legitimidad. Los Fujiwara fueron los más beneficiados por estas medidas, obviamente. Aparte del crecimiento de esta enorme corrupción en el gobierno, durante el reinado de Go-Reizei tuvo lugar otra guerra étnica en la región de Tohoku, al norte de Honshu, en las regiones que otrora fueran ocupadas por la etnia Emishi. En este caso, otra etnia, los Abe, que por siglos habían estado alineados al gobierno central y que incluso fungían como líderes provinciales en la región de Tohoku, se levantaron en armas contra el control de Kioto. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este momento. A partir de esta época, la ciudad de Heian, también llamada Heian-kyo, comenzó a ser llamada popularmente Kyoto. Kyo significa capital y To es ciudad, aldea o pueblo, por lo que simplemente se comenzó a conocer a Heian como la ciudad capital, Kyoto. Y este es el nombre que ha trascendido por el pasar de los años hasta nuestros días. A partir de este momento dejaremos de llamarle Heian y para fines del podcast solo le voy a llamar Kyoto desde este punto. Volviendo a la trama, el clan Abe había ido expandiendo poco a poco su influencia política por medios de matrimonios y alianzas en la región de Tohoku, siendo la provincia de Mutsu el centro de su poder. En el año 1050, los Abe se rebelaron contra el gobierno imperial al asaltar la sede de la provincia de Mutsu, derrotando al gobernador en turno, por lo que la corte buscó rápidamente un reemplazo y lo encontró en Minamoto Yoriyoshi, el hijo de Minamoto Yorinobu, del que hablamos la semana pasada, el que tuvo esa victoria milagrosa. Minamoto Yoriyoshi era un digno heredero de su padre. En su persona se había reunido toda la influencia política y los lazos de vasallaje que su padre había cosechado a través de sus campañas contra Taira Tadatsune. Aparte de esto, era yerno del líder de una de las ramas de los Taira más poderosas, por lo que era sumamente influyente en las provincias. Entonces, Minamoto Yoriyoshi fue nombrado gobernador de la provincia de Mutsu y se le ordenó arreglar el asunto con el clan Abe. Fiel a la herencia diplomática de su padre, consiguió que se emitiera una amnistía general a los Abe que habían participado de esta pequeña rebelión, con lo que logró llegar a Mutsu en son de paz y mantener el control de la región. En el año 1052, Yoriyoshi también fue nombrado Shogun Shinjufu, o general de la campaña del norte, un cargo que había estado en desuso por muchos años y que ningún gobernador había ostentado desde que Sakanoue Tamuramaro lo había tenido. Él había sido quien había derrotado a los Emishi en el año 800. En el año 1056, Yoriyoshi se preparaba para volver a Kioto, pues su tiempo como gobernador de Mutsu estaba a punto de terminar.
Pero ocurrió algo que lo retuvo ahí. Un miembro del clan Abe ofreció casarse con una hermana de Fujiwara Setsuzada, que había sido nombrado como el reemplazo de Yoriyoshi para gobernar la región. Setsuzada se negó rotundamente, alegando que un clan como el suyo, de tanto renombre, no podía rebajarse a un matrimonio con un clan de baja cuna como lo eran los Abe. Esto ofendió terriblemente a los Abe, y furiosos decidieron atacar la caravana de Setsuzada cuando éste viajaba desde la sede de los Abe hacia la capital provincial. Fueron atacados al cruzar el río Akuri, y aunque Setsuzada y su familia lograron salir con vida, varios de sus hombres no lo consiguieron. Esto ocasionó que Yoshiyori fuera mantenido por el gobierno central como gobernador de la provincia y se le encomendara lanzar una campaña militar para someter y castigar a los Abe responsables del ataque. Hubo varios encuentros, se tomaron castillos y fortificaciones por ambos bandos. Yoriyoshi comenzó a reclutar señores locales para su bando y poco a poco comenzó a aislar a los Abe de todos sus aliados y vasallos. Incluso logró reclutar a uno de los líderes Abe Tomitada, que controlaba las regiones más al norte de Mutsu. El líder de todos los Abe era Abe Yoritoki, y él había viajado al norte a intentar persuadir a Tomitada para regresar al bando de su clan. Pero fue traicionado. Los guerreros de Tomitada lo emboscaron de camino a la reunión, siendo herido de gravedad, y lamentablemente murió pocos días antes de poder volver a su sede en Konukawa. Yoriyoshi, creyendo que la muerte del líder de los Abe supondría una victoria fácil y rápida, decidió juntar inmediatamente a su ejército y salir en un ataque masivo. Logró reunir un ejército de 1800 jinetes samurái que se adentró en el territorio de los Abe. Los Abe se enteraron del avance de Yoriyoshi y bajo el liderazgo de Abe Satatoshi, el hijo de Yoritoki, lograron reunir a un ejército de 4000 guerreros, que claramente superaban en número a los jinetes samurái de Yoriyoshi, pero que tenían una menor calidad de combate. Este enfrentamiento es conocido como la Batalla de Kinomi y se desarrolló a lo largo de varias semanas en una serie de ataques furtivos en los que los Abe aprovecharon el terreno de manera magistral. Crearon emboscadas, cerraron caminos, atacaron desde acantilados y en general no dejaron de acosar un segundo a los samurái de Yoriyoshi. Hasta que, sin suministros adecuados y cansados del viaje, Yoriyoshi y sus hombres emprendieron la retirada. Aún así, los Abe no dejaron de perseguirlos ni un segundo. Yoriyoshi logró escapar por poco y logró llegar a la capital provincial acompañado solamente de su hijo y 7 jinetes más. Debido a esta terrible derrota, el clan Abe logró dominar la región prácticamente sin oposición por los siguientes años, llegando incluso a cobrar los impuestos en aldeas y shōens para beneficio de las arcas del clan, en lugar de que estos fueran pagados a Yoriyoshi en beneficio del gobierno de Kioto. La situación económica de la capital se volvió crítica y las provincias del norte estaban claramente fuera de control de Kioto. Yoriyoshi había sido prácticamente derrotado y su segundo mandato como gobernador de Mutsu fue una decepción total. Yoriyoshi pidió apoyo a los gobernadores cercanos, algunos de ellos eran incluso primos suyos, miembros de su rama de los Minamoto, pero nadie acudió en su ayuda. En la primavera del año 1062, sin avances y sin refuerzos, el gobierno central decidió nombrar a un burócrata de la capital como gobernador de Mutsu, retirando a Yoriyoshi, que técnicamente no podía ejercer una gobernatura más. Pero el equilibrio cambió nuevamente de forma abrupta cuando, desesperado por conseguir alguna clase de apoyo antes de que llegara su reemplazo, Yoriyoshi logró convencer
a Kiyohara Mitsuyori de unirse al conflicto. Los Kiyohara eran un poderoso clan guerrero, descendientes de los Emishi, que controlaban amplios territorios en la provincia de Dewa, al este de la provincia de Mutsu. Los Kiyohara enviaron un enorme ejército de 10.000 hombres desde Dewa. 3.000 de ellos eran jinetes samurái, y con ellos Yoriyoshi estaba listo para volver a la lucha y asestar un golpe que pusiera fin al conflicto. En agosto llegó a Mutsu el ejército Kiyohara, y después de organizar la estrategia, nombrar comandantes y planear la campaña en general, Yoriyoshi y los Kiyohara lanzaron un ataque a Komatsusaku, una fortaleza Abe en donde uno de los hermanos de Yoritoki estaba acuartelado. Él era el tío del líder actual de los Abe, Abe Satatoshi. El asedio de Komatsusaku comenzó con un choque entre los jinetes de ambos bandos, en donde los de Yoriyoshi se impusieron y salieron victoriosos, logrando con esto cercar la fortaleza. Para inicios de septiembre, las provisiones del ejército de Yoriyoshi comenzaron a escasear, por lo que un gran número de sus fuerzas se dispersaron entre la región buscando recolectar alimentos, quedando solo alrededor de la fortaleza un número aproximadamente de 6.000 guerreros. El 5 de septiembre de 1062, Abe Satatoshi llegó y en este punto liderando un ejército de 8.000 hombres, con el cual atacó a los sitiadores que lograron defenderse y lograron propinar también una terrible derrota a los Abe. Después de esta batalla, la fortaleza de Komatsusaku cayó y persiguieron a los Abe de Satatoshi hacia el río Kinugawa. Ahí habían colocado empalizadas en toda la orilla norte del río, lo cual frenó el avance de Yoriyoshi. El 6 de septiembre lograron atravesar el río, abriendo brecha entre las empalizadas y generando una retirada masiva de los defensores Abe. Para el día 7 estaban comenzando a rodear Okurokugun, la capital del clan Abe. La tomaron en 3 días y el 11 avanzaron hasta la fortaleza de Chokai, que se rindió y abrió sus puertas en solo unas pocas horas. El clan Abe se refugió en la ciudad fortaleza de Kurikawa, y el ejército de Yoriyoshi y los Kiyohara llegaron a la ciudad el 15 de septiembre. Los Abe opusieron una férrea resistencia en este lugar. Este era su último reducto. Agotaron sus flechas, lanzando nubes enormes que, según las crónicas, llegaron a oscurecer el día. Cuando las flechas se acabaron, se defendieron lanzando piedras y agua hirviendo desde los muros de la ciudad. El ejército Kiyohara sufrió graves bajas en este ataque, perdiendo cientos de asaltantes que intentaban escalar los muros. La situación llegó a un punto muerto, hasta que Yoriyoshi ordenó que algunas casas cercanas fueran desmontadas del suelo, y a los soldados se les ordenó cargarlas, acercándose debajo de sus techos a los muros de la ciudad, para después encenderlas en llamas y con esto hacer arder los muros de la ciudad amurallada. Básicamente utilizó arietes incendiarios, y con esta estrategia logró hacer arder una sección de la valla de la ciudad, abriendo finalmente una brecha por la cual el ejército entró y se desató el caos. La batalla terminó el 17 de septiembre, solo 2 días después de haber llegado. Al final de la batalla, Abe Satatoshi fue llevado gravemente herido frente a Yoshiyori, cargado en un escudo, y murió finalmente frente a sus ojos antes de que pudieran cruzar nada más que una breve mirada. La Senkyunen no Eki, es decir, la guerra de los 9 años, que en realidad duró 12, terminó ese día. Yoriyoshi se mantuvo en Mutsu hasta el año 1064, momento en el que regresó a Kioto.
El gobierno central no otorgó recompensas a los señores que participaron en la lucha, lo cual enfureció a Yoriyoshi y especialmente enfureció a los Kiyohara, por lo que por años la corte fue un hervidero de quejas por parte de estos. En esta corte en crisis, el emperador Go-Reizei se empezó a poner cada día más débil debido a sus enfermedades. Veía cómo su vida comenzaba a apagarse poco a poco. Pero eso ya es una historia que les contaré la siguiente semana. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este contenido, no olviden seguirme aquí y en el Instagram @laoladeltiempo. Déjenme sus comentarios y recomienden el podcast a todos sus conocidos. También recuerden darle clic a la campanita para que no se les pase ningún nuevo episodio. Les deseo una buena mañana, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que me están escuchando. Regreso la semana entrante con el declive del gobierno de los regentes. Hasta luego. Antes de irme, quiero mandar un gran saludo a Jesús Peña. Jesús, muchas gracias por tus comentarios. Créeme que valen mucho para mí. Y otra cosa, quiero pedirles una disculpa por haber tardado en subir este episodio. Me tardé unos pocos días, pero es que estuve buscando más información sobre la Guerra de los 9 años. Es un poco rebuscada la cantidad de nombres otra vez. Si me tardo es porque estoy preparando un episodio grande. Considérenlo para futuras ocasiones. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí. Ahora sí, me despido. Hasta luego.